Suscríbete al canal ahora para no perderte nuestras próximas historias de coraje, misterio y emociones intensas. Cuéntanos, ¿desde dónde nos ves? Deja tu ciudad o país en los comentarios. Nos encanta saber cómo nuestras historias recorren el mundo. El sol del norte de México era implacable, quemaba la tierra agrietada, los techos de hojalata y a los hombres que insistían en sobrevivir en ese rincón olvidado del mapa. San Jacinto no era exactamente una ciudad, era más bien una parada entre rutas ilegales, granjas abandonadas e historias que nadie contaba en voz alta. Allí, los que sobrevivieron aprendieron desde el principio a no hacer preguntas. Mateo Rivas había vivido en este silencio durante años. Dueño de una pequeña granja de cabras a las afueras del pueblo, era conocido por dos cosas: nunca meterse en líos y nunca darle la espalda a nadie en la cuneta. No por pura bondad, sino por un código personal que nunca explicaba. Ayudaba, resolvía problemas y seguía adelante. Esa tarde, al regresar del mercado, fue el inusual polvo en el camino lo que le llamó la atención. No era el viento, era alguien que caminaba sin rumbo, tropezando, casi cayéndose. Mateo aminoró el paso de su caballo. A lo lejos, vio a una mujer, demasiado delgada. Tenía la ropa rota. El cabello le pegaba a la cara por el sudor y el polvo. Llevaba una pequeña bolsa, como si fuera lo último que le quedaba en el mundo. No pidió ayuda, ni siquiera lo miró directamente. Simplemente se detuvo en medio del camino, como si su cuerpo hubiera decidido rendirse antes que su mente. Mateo desmontó de su caballo. Se acercó con cautela, no por miedo a ella, sino por lo que enseñaba esa región. Las personas destrozadas traían historias peligrosas. Aún así, tomó la cantimplora de la silla y se la ofreció sin decir palabra. La mujer dudó un segundo, luego bebió con avidez, dejando que el agua le resbalara por la barbilla. No le preguntó su nombre, no le preguntó de dónde venía, no le preguntó qué había pasado. La granja está allá, dijo simplemente, señalando el horizonte seco. Si quieres descansar, hay comida. Dudó en responder. Tenía los ojos hundidos, llenos de algo que no era solo cansancio, era miedo reprimido, era una pérdida reciente. Era alguien que había aprendido que hablar demasiado tenía un precio muy alto. Aún así, continuó, la granja de Mateo era sencilla, casi rústica. Una vieja casa de madera, rodeada de estacas torcidas, un pequeño corral y el constante olor a tierra caliente y leche agria. No había lujos ni promesas, solo rutina. Y eso era precisamente lo que la mujer parecía aceptar sin resistencia. Durante los primeros días apenas habló. Dormía largas horas, con el cuerpo tenso, despertándose sobresaltada al menor ruido. Mateo observaba desde la distancia, respetando ese silencio como quien reconoce una herida abierta. Dejó comida en la mesa, una manta extra, agua limpia. Poco a poco, empezó a ayudar sin que se lo pidieran. Lavaba los utensilios, barría el suelo de tierra, alimentaba a las cabras con movimientos cuidadosos, como si temiera equivocarse. Mateo lo notó. También notó las marcas en sus brazos, casi ocultas, y cómo evitaba ciertos senderos de la propiedad, como si esperara que la siguieran. El conflicto no estaba en palabras, sino en el aire. Algo había quedado atrás, algo tan peligroso como para obligarla a vagar sola por el desierto, sin rumbo, sin protección. Y Mateo sabía que, al acogerla, incluso sin hacer preguntas, había cruzado una línea invisible. En la ciudad comenzaron a circular rumores. Una mujer desconocida, silenciosa, protegida por un hombre que no ofreció explicaciones. En San Jacinto eso bastó para levantar sospechas. Personas indeseadas comenzaron a observar la granja desde lejos, miradas largas y persistentes en el bar, silencios que pesaban. Mateo lo presentía, lo sentía al montar a caballo por la noche y notar pasos que no había visto antes.
Lo sentía cuando el perro gruñía sin motivo aparente. Aún así, no se acobardó. No la había acogido por lástima. La había acogido porque reconocía esa mirada. La había visto antes, en sí mismo, hacía muchos años, y mientras la mujer recobraba lentamente algo parecido a la dignidad, la tierra a su alrededor parecía contener la respiración, porque en esa región nada permanecía oculto para siempre, y el pasado, cuando decide cobrar lo que le corresponde, no avisa. San Jacinto tenía su propio ritmo, marcado por el calor, el polvo y la desconfianza. Las mañanas empezaban temprano, antes de que el sol azotara, y siempre terminaban con el mismo ritual. Hombres sentados fuera del bar principal, observando quién entraba y salía, como guardianes silenciosos de los secretos ajenos. Allí, nadie necesitaba preguntar nada para saber que algo había cambiado. La presencia de la mujer en la finca de Mateo no pasó desapercibida. Llamaba la atención no por su belleza, aunque tenía rasgos delicados, sino por su forma de moverse. Siempre alerta, siempre lista para retirarse. Era el tipo de comportamiento que no provenía de la pobreza, sino de un miedo aprendido. Mateo continuó con su rutina casi sin cambios. Atendía a las cabras, compraba en el mercado local y evitaba las conversaciones largas. Aún así, los detalles empezaban a pesarle. El viejo Esteban, dueño de la tienda, comentó en voz baja que habían visto camionetas desconocidas en la carretera del norte. No mencionó nombres, pero en San Jacinto eso bastó para entender el mensaje. La mujer, a la que empezó a referirse solo como Lucía, empezó a hablar más, pero solo lo necesario. Dijo que sabía cocinar porque había aprendido desde pequeña, que no tenía familia cerca, que prefería trabajar a estar ociosa. No dijo de dónde venía. Mateo no la presionó. Poco a poco, Lucía se integró a la granja. Las cabras reaccionaron mejor a su presencia. La cabrita empezó a dormir cerca de la puerta de la habitación donde ella se alojaba. Pequeñas señales de pertenencia, casi imperceptibles, pero que cambiaron el ambiente. La casa dejó de parecer un simple refugio improvisado y empezó a ganar algo que Mateo no había sentido en años: continuidad. Su pasado tampoco estaba limpio. Años antes había trabajado como vaquero en grandes ranchos del norte, tratando con hombres que mezclaban la ganadería con negocios ilícitos. Se marchó al comprender que quedarse significaba elegir un bando que ya no quería. Desde entonces había vivido con cautela, evitando alianzas y enemigos. Lucía pareció entenderlo. Había un respeto silencioso entre ambos. No era gratitud excesiva ni sumisión, era reconocimiento, dos supervivientes compartiendo el mismo espacio sin invadir las cicatrices del otro. En la ciudad surgieron diferentes versiones. Algunos decían que huía de un marido maltratador. Otros, que tenía vínculos con personas peligrosas del sur. Lo más inquietante fue que nadie confirmó nada. Simplemente lo repitieron, y cuanto más se repetía, más real parecía. La cultura local enseñaba que acoger a alguien significaba heredar sus problemas. Mateo lo sabía. También sabía que, si hubiera querido protegerse, habría echado a Lucía el primer día. No lo hizo. Y ahora, incluso sin palabras, la decisión le estaba pasando factura. Una noche, al cerrar el corral, Mateo notó huellas recientes de neumáticos cerca de la cerca. No eran suyas. Notó su inusual silencio, la atención con la que sostenía su viejo rifle. No preguntó, pero no pudo dormir esa noche. El mundo a su alrededor empezó a cerrarse lentamente, como una soga. El desierto, que antes solo había sido un paisaje, ahora influía en cada decisión. Cada paso fuera de la granja parecía mesurado. Cada sonido nocturno albergaba posibilidades. Lucía, por su parte, empezó a mostrar algo nuevo. Cariño. Preparó comida extra. Organizó la casa.
Reforzó las puertas con lo que tenía a mano, no por orden de Mateo, sino por instinto, como quien sabe reconocer el comienzo de algo malo antes de que suceda. El vínculo entre ellos no era de sangre ni de promesa. Estaba hecho de pequeñas acciones repetidas y silenciosas, una especie de familia que nace cuando no queda nadie más. Pero San Jacinto no toleraba el cambio, y cuanto más se arraigaba Lucía en esa tierra, más evidente se hacía que alguien, en algún lugar, seguía buscándola. La primera señal concreta de que el pasado no había quedado atrás surgió en una mañana aparentemente normal. Mateo regresaba del mercado con provisiones cuando vio la camioneta negra estacionada cerca del camino secundario, vacía, sin placas visibles. No pertenecía a nadie conocido. El motor estaba apagado, pero el calor aún subía del capó, demasiado reciente para ignorarlo. No se detuvo. Siguió adelante, al ritmo del caballo, pero memorizando cada detalle. En San Jacinto, quienes observaban demasiado solían desaparecer. Quienes fingían no ver a veces sobrevivían. En la granja, Lucía notó que algo andaba mal incluso antes de que Mateo dijera nada. Descargó los sacos con más cuidado de lo habitual, revisó los alrededores 2 veces y cerró la puerta antes de tiempo. Ningún gesto habría llamado la atención, pero juntos formaron una advertencia silenciosa. Esa tarde, 2 hombres aparecieron en el pueblo preguntando por ella. No dieron su nombre, solo una descripción. Una mujer joven, de mirada sospechosa, con una bolsa pequeña. Compraron bebidas, hablaron poco y observaron mucho. Esteban, el dueño de la tienda, escuchó lo suficiente para comprender que no era curiosidad inocente. La información llegó a Mateo antes del atardecer. No hubo confrontación ni advertencia directa, solo una mirada cargada de significado y una frase corta. «Será mejor que estés alerta esta noche». Mateo reforzó lo que pudo. Cerró el cobertizo, dejó el rifle accesible y soltó al perro. Lucía, sin pedir explicaciones, ayudó. Reunió documentos sencillos y metió dinero en una bolsita, como quien sabe que huir podría volver a ser necesario en cualquier momento. El conflicto ya no era meramente interno, ahora tenía forma, peso, movimiento. Alguien se acercaba. De noche, el silencio parecía más denso. El viento traía el olor a polvo mezclado con gasolina. El perro gruñía suave y continuamente. Mateo observaba la oscuridad por la rendija de la ventana cuando vio apagarse los faros a pocos metros de la cerca. No entraron. Todavía no. Era una prueba. A la mañana siguiente, Lucía intentó hablar. Las palabras le salieron entrecortadas, incompletas. Dijo que había trabajado para la gente equivocada, que había visto cosas que no debía, que alguien creía que aún poseía algo valioso. No explicó qué, ni era necesario. Mateo comprendió lo suficiente como para saber que esta historia no terminaría sin una confrontación. Tenía 2 opciones: alejarla y recuperar su seguridad, o quedarse y afrontar lo que viniera. No lo dudó. Simplemente dijo: «Mientras estés aquí, nadie te toca». La decisión lo cambió todo. Los días siguientes trajeron una presión constante, pasos alrededor de la propiedad, nuevas marcas viales, un mensaje grabado en la cerca, un símbolo sencillo, reconocible para cualquiera que conociera a ese tipo de gente. Lucía lo reconoció. El miedo regresó a su mirada, pero ahora se mezclaba con la culpa. Intentó hacerse invisible, hablaba menos, salía menos. Mateo, en cambio, empezó a aparecer más en la ciudad, no para provocar, sino para mostrar su presencia. En San Jacinto, desaparecer era señal de debilidad. Un nuevo personaje entró en el conflicto. Raúl Mendoza, un viejo conocido de Mateo, ahora vinculado al control informal de la región. No era el jefe declarado, pero todos sabían que las decisiones pasaban por él. Raúl se le acercó sin rodeos, en plena calle. «Estás eligiendo una pelea que no es tuya». Mateo no respondió. Su silencio
fue respuesta suficiente. Raúl dejó claro que la mujer era valiosa para personas influyentes, que esto podía acabar mal, que aún había tiempo para evitar pérdidas. No amenazó directamente, pero el mensaje quedó claro. Lucía escuchó parte de la conversación mientras se escondía. Esa noche intentó irse, preparó su maleta y esperó a que Mateo se durmiera. No pudo. El peso de lo que estaba a punto de causar era mayor que el miedo a lo que la esperaba afuera. El conflicto era ahora doble, externo, con los hombres acercándose, e interno, con la decisión de quedarse o irse. Cada decisión parecía conllevar la pérdida de algo importante. Y el tiempo, que antes transcurría lentamente en el desierto, comenzó a correr. A medida que la amenaza se consolidaba en torno a la granja, comenzaron a surgir otras tensiones, menos visibles, pero igualmente peligrosas. San Jacinto no era un simple entorno pasivo. Era un organismo vivo, compuesto de alianzas frágiles, viejas deudas y silencios comprados. Y cada una de estas capas comenzó a presionar a Mateo y Lucía de diferentes maneras. La primera subtrama provino de Esteban. El viejo comerciante, que siempre se había mantenido neutral, empezó a actuar de forma extraña. Evitaba a Lucía cuando aparecía, tardaba más en atender a Mateo y cerraba el almacén antes. No era cobardía gratuita. Esteban debía favores antiguos a hombres relacionados con Raúl Mendoza, favores que nunca se habían cobrado hasta ahora. Esta tensión afectó a Lucía en silencio. Se dio cuenta de que su presencia contaminaba a quienes la rodeaban. La gente sencilla, que solo quería seguir viviendo, se veía ahora obligada a elegir bando. Esto la carcomía por dentro, aunque evitaba mostrarlo. Otra subtrama se estaba gestando dentro de la propia finca. Mateo empezó a recibir ofertas veladas para vender la tierra. Precios bajos, urgencia exagerada, intermediarios que nunca revelaban para quién trabajaban. La tierra no tenía mucho valor económico, pero era estratégica. Quien la controlara tendría fácil acceso a las rutas del norte. Lucía se dio cuenta de que no era el único objetivo. La granja era parte de algo más grande. El pasado de Mateo también resurgió. Un excompañero de trabajo apareció una noche pidiendo refugio. Traía noticias del norte y confirmó lo que Mateo ya sospechaba. Raúl estaba expandiendo su influencia, superando obstáculos con promesas o con la fuerza. La presencia de Lucía solo había acelerado un proceso que ya estaba en marcha. Esta revelación cambió la situación. Mateo ya no solo protegía a alguien, estaba siendo puesto a prueba. Si cedía, lo perdería todo. Si se resistía, pondría a todos en peligro. Lucía, a su vez, comenzó a forjar una relación inesperada con un niño del barrio, Tomás, hijo de una mujer que vivía aislada. El niño aparecía para ayudar con las cabras, curioso y hablador. Con él, Lucía bajó la guardia. Sonrió. Le enseñó pequeñas cosas. Esto despertó en ella algo que creía haber perdido: la capacidad de cuidar sin temor inmediato. Esta subtrama le dio un nuevo peso a la historia. Ya no se trataba solo de supervivencia, se trataba de responsabilidad emocional. La posibilidad de destruir lazos inocentes hacía que cada decisión fuera más seria. La presión del tiempo se intensificó cuando Mateo descubrió que en pocos días se celebraría una reunión importante que reuniría a hombres influyentes de la región. Si la granja no estaba bajo control para entonces, alguien tomaría medidas definitivas. No era una amenaza directa, pero sí una fecha límite. Lucía empezó a ensayar despedidas silenciosas. Ordenó la casa como si se estuviera despidiendo. Mateo se dio cuenta, pero no hizo ningún comentario. Ambos sabían que se les acababa el tiempo, incluso sin decirlo en voz alta. Las subtramas comenzaron a converger. Viejas deudas, ambición territorial, vínculos emocionales inesperados y un pasado que se negaba a permanecer enterrado. Todo apuntaba a una confrontación inevitable.
Y cuando todas las rutas empezaron a cerrarse, quedó claro que no habría salida sin pérdidas. La única pregunta era quién estaría dispuesto a pagar el precio más alto. El cambio definitivo comenzó en un amanecer sin luna, cuando el desierto parecía contener la respiración. Mateo despertó con el sonido seco de la madera al ser forzada. No fue un ataque directo, sino una advertencia calculada. Alguien quería hacerse oír sin ser visto. Se levantó de la cama con el rifle en la mano. Afuera encontró la puerta del corral rota y una de las cabras muerta, abandonada allí deliberadamente. No era un robo, era un mensaje. Lucía apareció detrás de él, pálida pero serena. Al ver la escena, reconoció el patrón. Esto había sucedido antes, en otro lugar, con otras personas. Siempre empezaba así, siempre terminaba peor. Antes del amanecer, Mateo decidió ir a la ciudad, no a negociar, sino a comprender hasta dónde llegaría esto. Encontró a Raúl Mendoza en la barra, sentado en su mesa habitual, como si nada pasara. El ambiente era de falsa normalidad. Raúl no perdió tiempo. Dijo que la paciencia de los involucrados se estaba agotando, que Lucía no era solo una testigo inoportuna, portaba algo que comprometía a personas importantes, documentos, nombres, rutas, un registro que nunca debió existir. Mateo escuchó en silencio hasta que Raúl hizo la oferta final, entregar a Lucía y vender la finca. A cambio, recibiría una garantía de seguridad y suficiente dinero para empezar de cero lejos. Fue allí donde se consolidó el punto de inflexión. Mateo se negó, no con un discurso, sino con una decisión simple e irrevocable. Se levantó de la mesa y se fue. En San Jacinto eso equivalía a una declaración de guerra. Al regresar a la granja, encontró a Lucía preparándose para irse. Esta vez no fue un intento silencioso, fue una decisión. Había escuchado demasiado, había entendido demasiado. Lo contó todo. Reveló que no era una simple empleada del grupo que la perseguía. Había sido responsable de organizar registros, pagos y transacciones. Al comprender la magnitud de la violencia, copió los datos y huyó. No para vender, no para negociar, para sobrevivir. El shock no vino de la revelación en sí, sino de lo que vino después. Lucía dijo que ya había intentado dar esta información a las autoridades meses antes. Nadie quiso escucharla. Algunos le advirtieron discretamente que sería mejor que desapareciera. Otros intentaron venderla de vuelta. Desde entonces había vivido prófuga, dejando rastros involuntarios donde quiera que iba. Mateo se dio cuenta de que no había una salida limpia. La decisión ya no era entre proteger o no proteger, era entre actuar o esperar la destrucción. Esa misma noche, la granja fue rodeada. No por hombres visiblemente armados, sino por una presencia constante, faros a lo lejos. Motores encendiéndose y apagándose, un asedio psicológico. Lucía sugirió quemar los documentos, acabar con todo. Mateo se negó. Esta era la única oportunidad de cambiar las reglas del juego. El punto de inflexión definitivo llegó cuando Tomás, el niño, pareció asustado, diciendo que unos hombres habían ido a casa de su madre a hacerle preguntas. El conflicto había traspasado los límites. Se llevaban a la fuerza a personas inocentes. Mateo tomó su decisión más difícil. Usaría los documentos. No para negociar con Raúl, sino para exponer todo lo que ocurría fuera de ese círculo. Incluso si eso significaba perder la finca, su seguridad, quizás incluso la vida. Lucía, al oír esto, comprendió algo que no había visto antes. Ya no era solo aceptación. Era una elección. Había elegido formar algo parecido a una familia, incluso sin lazos de sangre. Y en ese momento, el curso de la historia cambió irreversiblemente. La decisión de Mateo no trajo alivio inmediato, provocó movimiento. Y en San Jacinto, el movimiento significaba riesgo.
Desde la madrugada, cuando el asedio se hizo evidente, cada acción generó una respuesta casi instantánea, como si alguien siempre estuviera un paso por delante. Lucía empezó a vivir en constante estado de alerta. Dormía poco, organizaba los documentos en diferentes escondites y memorizaba rutas alternativas por la región. La culpa que cargaba se transformó en responsabilidad activa. Ya no se trataba solo de escapar. Ahora tenía un propósito claro, aunque peligroso. Mateo, por su parte, empezó a sentir el verdadero peso de la decisión. Esteban cerró el almacén indefinidamente. La madre de Tomás envió al niño con un pariente lejano. La ciudad, antes indiferente, empezó a distanciarse. No por malicia, sino por miedo. El aislamiento se convirtió en una consecuencia directa. Raúl reaccionó como se esperaba. No atacó de inmediato, cortó el acceso, compró silencio. Se aseguró de que la granja desapareciera de los mapas informales de la región. Nadie quería que lo vieran ayudando. Nadie quería ser recordado. La presión psicológica aumentó. Un disparo nocturno, un animal desaparecido, un mensaje dejado en la carretera, esta vez demasiado claro para ignorarlo. Lucía reconoció el símbolo de nuevo. Significaba que el plazo había expirado. Las reacciones emocionales fueron silenciosas pero profundas. Mateo comenzó a prepararse para la pérdida. Reunió herramientas importantes, marcó puntos en el terreno y planeó rutas de escape, no por cobardía, sino como estrategia. Lucía, al observar esto, sintió algo distinto al miedo. Sintió una sensación de pertenencia. La idea de que alguien estuviera dispuesto a perderlo todo por una decisión compartida alteró su percepción de sí misma. Por primera vez, no se sentía solo un problema por resolver. Finalmente discutieron, sin gritos, pero afrontando la dura realidad. Mateo dejó claro que no la culpaba. Lucía admitió que había subestimado el impacto de su presencia. La conversación no resolvió el peligro, pero ajustó las expectativas. Se acabaron las ilusiones. Cuando ocurrió el primer intento directo, fue rápido y controlado. Un pequeño incendio en el cobertizo exterior. Nada que no se pudiera apagar, pero suficiente para demostrar que el siguiente no sería simbólico. La consecuencia inmediata fue la pérdida del último vestigio de normalidad. La granja dejó de ser un hogar para convertirse en una trinchera. Lucía decidió actuar. Usó un antiguo contacto, alguien que aún le debía favores y que estaba fuera de la zona. Envió parte de la información, sin saber si llegaría a su destinatario. Fue un riesgo calculado. Mateo lo apoyó, aún sabiendo que podía acelerar todo. Las reacciones se multiplicaron. El tráfico en la carretera aumentó. Los hombres que antes observaban desde lejos ahora se acercaban. El tiempo de respuesta disminuyó. La consecuencia más dura, sin embargo, vino desde dentro. Mateo se dio cuenta de que, incluso si sobrevivían, nada volvería a ser igual. San Jacinto ya había elegido su bando, y ellos se habían marchado. El conflicto se intensificaba, ya no en términos de posibilidades, sino en la realidad. Cada decisión cerraba puertas definitivamente, y a medida que el cerco se apretaba, una certeza prevalecía. El clímax estaba cerca y no habría margen para la retirada. La presión constante comenzó a moldear a Mateo y Lucía de diferentes maneras. El miedo que antes los paralizaba se convirtió en su enfoque. No fue coraje repentino ni valentía romántica. Fue adaptación, supervivencia refinada por la experiencia. Mateo dejó de actuar solo por instinto. Empezó a planificar con precisión, estudió horarios, patrones de vigilancia improvisada, senderos olvidados en el desierto. La finca, que antes solo había sido un refugio, se convirtió en territorio estratégico. Conocía cada curva, cada depresión del terreno, cada rincón donde el sonido se perdía en el viento. Lucía también había cambiado. La mujer retraída, siempre dispuesta a huir,
Había dado paso a una persona más asertiva, consciente de su propio rol. Se responsabilizó de los documentos, organizándolos lógicamente, preparando versiones resumidas, memorizando datos clave. Ya no quería depender únicamente del papeleo, quería estar lista para actuar incluso sin él. El crecimiento no estuvo exento de fricciones. Hubo momentos de tensión entre ambos. Lucía insistió en acelerar la entrega de información. Mateo temía que esto provocara una reacción inmediata y violenta. Sin embargo, estos desacuerdos no los distanciaron. Al contrario, forzaron ajustes, concesiones y confianza mutua. Un momento simbólico marcó esta fase. Mateo le entregó a Lucía un arma antigua, sencilla pero funcional, no como una imposición, sino como un reconocimiento. Ella lo aceptó sin decir palabra. El gesto no representaba violencia, sino igualdad. Ya no solo la protegían. Comenzaron a dividir las tareas críticas. Lucía se encargó de la comunicación con los contactos externos. Mateo asumió la vigilancia y el trabajo de campo. Cada acción tenía un propósito. Cada decisión se tomaba en función de lo que vendría después, no del miedo inmediato. El crecimiento emocional fue sutil, pero profundo. Lucía dejó de disculparse por su propia existencia. Mateo dejó de actuar como alguien que solo necesitaba aguantar hasta el final. Por primera vez pensó en el futuro, por incierto que fuera. Su relación se consolidó en algo que trascendió la gratitud o la deuda. Fue una confianza forjada bajo presión. Un tipo de vínculo que solo surge cuando se toman decisiones difíciles sin garantías. El entorno también cambió. El desierto, antes hostil, se convirtió en un aliado. El viento amortiguaba los sonidos. El polvo oscurecía las huellas. La inmensidad ofrecía rutas inesperadas. Mateo enseñó a Lucía a leer señales sencillas. Piedras desplazadas, nuevas marcas, la ausencia de animales. Esta fase de superación del desafío no eliminó el peligro, pero alteró el equilibrio. Por primera vez, Raúl y los demás no tenían el control total de la situación. Hubo una resistencia organizada, aunque improvisada. El crecimiento se hizo evidente cuando Lucía tomó una decisión por su cuenta. Envió el último paquete completo de información fuera de la región. No avisó a Mateo con antelación, no por desconfianza, sino porque comprendió que el tiempo exigía una acción inmediata. Cuando ella se lo contó, él no reaccionó con enojo. Simplemente asintió. El gesto confirmó algo importante. Ya pensaban como uno solo, incluso cuando no estaban del todo de acuerdo. Superar los desafíos no significaba victoria. Significaba preparación, y a medida que el asedio se intensificaba para un enfrentamiento final, Mateo y Lucía ya no eran las mismas personas que se habían conocido en el camino. El amanecer en San Jacinto traía consigo una tensión casi palpable. El desierto reflejaba el sol implacable, pero también ocultaba sombras que se movían con cautela. Mateo y Lucía se habían dado cuenta de que el enfrentamiento final no sería solo físico, sería estratégico, psicológico y emocional. La granja fue reorganizada. Cada puerta, cada ventana, cada almacén recibió un nuevo propósito. Se apilaron pilas de leña y cajas de forma que sirvieran como barreras improvisadas. Los animales fueron trasladados a lugares seguros o menos visibles. Cada detalle reflejaba la planificación de alguien que sabía que esa noche traería cambios permanentes. Lucía, ahora activa y decidida, revisó los documentos una última vez. Ocultos en diferentes compartimentos, listos para ser destruidos o enviados según el desarrollo de los acontecimientos. Cargaba no solo con conocimiento, cargaba con el peso de decisiones que afectarían no solo su propia vida, sino también la de Mateo e incluso la de inocentes como Tomás. Mateo estableció puestos de observación.
Pequeñas trampas, no letales, pero suficientes para retrasar y confundir, estaban dispersas por toda la propiedad. El desierto era ahora un aliado. Pequeñas elevaciones, depresiones y arbustos secos se observaban como puntos estratégicos. Enseñó a Lucía a interpretar el terreno, a escuchar las sutiles señales de hombres desconocidos que se acercaban. En el pueblo, la actividad también aumentó. Los hombres de Raúl comenzaron a posicionarse discretamente, poniendo a prueba la paciencia de la pareja. La presión psicológica era intensa. La sensación de estar rodeados y observados era constante. Cada ruido nocturno les aceleraba el corazón, pero ahora, en lugar de paralizarlos, reforzaba su preparación. Las subtramas secundarias encontraron una resolución parcial. Tomás fue enviado sano y salvo a casa de unos parientes lejanos, evitando así el peligro de que manipularan su inocencia. Esteban, el viejo comerciante, tuvo un gesto inesperado. Dejó un barril de provisiones en el camino, aparentemente neutral, pero suficiente para asegurar que Mateo y Lucía no fueran sorprendidos por la falta de recursos. El anciano demostró que, a pesar del miedo, aún existían aliados silenciosos. La tensión emocional también alcanzó su punto álgido. Lucía, por primera vez, expresó un miedo real, no solo por el peligro, sino por lo que podría suceder si fracasaban. Mateo respondió no con palabras, sino con hechos. Aseguró las rutas de escape, revisó cada arma y reforzó el refugio improvisado. Hubo un silencio de entendimiento entre ambos. El clímax estaba cerca y cada decisión sería vital. Al ponerse el sol, las sombras se alargaron, creando capas que confundían y protegían a la vez. Cada movimiento externo era observado. Cada paso dentro de la granja tenía un propósito. No solo se preparaban para reaccionar, se habían transformado, anticipando posibilidades y preparando respuestas incluso antes de cualquier ataque. El asedio había terminado. El enfrentamiento ya no era una sorpresa, era solo cuestión de tiempo. La intensa preparación, tanto física como emocional, transformó lo que antes era vulnerabilidad en fuerza calculada. Cada acción consolidaba una ventaja silenciosa, un delicado equilibrio entre riesgo y estrategia. Y en el fondo ambos lo sabían. Al caer la noche no habría vuelta atrás. Todo lo que habían construido, protección, confianza, vínculo silencioso, se pondría a prueba irreversiblemente. El desenlace, esperado durante semanas, se acercaba como el viento abrasador del desierto, inevitable y abrumador. La noche cayó como un manto pesado sobre San Jacinto. El cálido viento del desierto traía el aroma de tierra seca y polvo recién levantado. Las sombras de la granja parecían más densas, más cercanas, y cada sonido se multiplicaba. No era solo el peligro físico el que se acercaba, era la suma de semanas de tensión, decisiones difíciles, silencios y miedos acumulados. Alrededor de las 10 p.m., los faros de las camionetas comenzaron a aparecer a lo lejos, silenciosos, sin emitir señales, pero suficientes para revelar que el cerco estaba completo. Mateo y Lucía estaban listos. Cada punto de observación, cada barrera improvisada, cada plan habían sido ensayados en sus mentes. El desierto no ofrecía refugio, pero ahora servía de aliado. Pequeñas depresiones y elevaciones se usaban como distracciones y estrategias de escape. Los primeros movimientos fueron rápidos. Un disparo de advertencia solitario resonó desde el otro lado de la valla, seguido de gritos apagados. Mateo reaccionó instintivamente, pero con precisión calculada. Usó su arma para crear barreras de sonido, disuadiendo cualquier aproximación directa. Lucía, desde dentro, revisó los documentos y preparó el despacho final con contactos externos. Todo tenía que suceder en medio del caos.
Los hombres de Raúl no esperaban una resistencia organizada. Cada obstáculo, cada movimiento calculado los confundía. Un grupo intentó abrirse paso a través del corral, pero se topó con una serie de trampas no letales que retrasaron su acción. Un segundo grupo intentó acercarse por el lado este de la propiedad, pero fue desviado por las sombras cuidadosamente manipuladas por Mateo. En medio de la tensión, Lucía demostró una valentía que la sorprendió incluso a ella misma. Tomó su bolso con sus documentos y tomó una ruta alternativa, aprovechando el terreno y el viento, desapareciendo entre las sombras del desierto. Cada paso estaba calculado, pero cada movimiento conllevaba el riesgo de ser vista. Mateo permaneció en primera línea, enfrentándose a hombres armados, pero siempre evitando enfrentamientos letales innecesarios. Su experiencia con vaqueros y hombres peligrosos resultó esencial. Dirigía cada movimiento, cada acción, con la precisión de quien conoce el peso de la vida y la muerte. Entonces llegó el giro inesperado. Raúl apareció en persona, acompañado de 3 hombres. No esperaba que Mateo tuviera preparadas posiciones estratégicas y señales silenciosas. La tensión entre ambos era casi palpable. Raúl ofreció una última oportunidad, la entrega de su esposa y la granja a cambio de sobrevivir. Pero Mateo, con mirada firme, se negó sin decir palabra. Cada gesto, cada silencio, decía más de lo que cualquier diálogo podía expresar. El enfrentamiento físico se produjo, pero fue breve y calculado. No hubo exageraciones cinematográficas. Cada movimiento fue resultado de estrategia e inteligencia. Mateo logró desarmar a 2 de los hombres usando su propia fuerza y conocimiento del terreno, manteniendo a Raúl a una distancia segura para evitar un desastre inmediato. Mientras tanto, Lucía desapareció con los documentos, lo que cambió por completo la dinámica. Sin los registros, Raúl perdió el control de la situación. La información, que antes estaba a punto de ser utilizada en su contra, se convirtió en un arma inalcanzable. El clímax no se debió solo a la acción, se debió a una combinación de estrategia, valentía y confianza mutua. Mateo y Lucía, que se habían conocido en el camino en silencio y desconfianza, ahora actuaban como un solo organismo. Cada decisión, cada movimiento fluía de forma coordinada. Cuando los primeros rayos de sol comenzaron a tocar el desierto, los hombres de Raúl se retiraron sin llevarse nada. No hubo victorias completas, pero la resistencia organizada transformó lo que parecía inevitable en una oportunidad. Lucía regresó, exhausta pero victoriosa. Los documentos estaban a salvo y habían sido enviados a contactos de confianza fuera de la región. El clímax consolidó la transformación de los protagonistas. Lucía ya no era la mujer asustada que llegó a la granja. Era alguien que enfrentó su pasado y abrazó su propia fuerza. Mateo ya no era el hombre solitario que acogía sin involucrarse. Era alguien que eligió luchar por lo que importaba, arriesgándose para proteger a quienes había conquistado. Y mientras el desierto silencioso absorbía los últimos indicios de la noche, ambos supieron: nada volvería a ser igual. La amenaza no había desaparecido por completo, pero habían demostrado que, juntos, eran capaces de afrontar lo que viniera, transformando la vulnerabilidad en fuerza. El sol salió sobre San Jacinto, tiñendo el desierto de tonos naranjas y dorados. La granja, marcada por la noche anterior, volvió a estar en silencio, pero la tensión de lo sucedido aún se respiraba en el aire. Nada se había resuelto del todo, pero algo había cambiado. La sensación de vulnerabilidad había dado paso a la determinación. Mateo caminaba por el corral, inspeccionando pequeños defectos, ajustando lo que podía, pero sin prisa. No había euforia. La victoria no era absoluta. Era real y concreta, pero contenida. Sabía que la paz, incluso la temporal, requería vigilancia constante. Lucía, de pie junto a él,
sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo: alivio mezclado con orgullo. Los documentos, ahora fuera del alcance de quienes los buscaban, representaban más que solo información. Eran la prueba de que el pasado, por pesado y amenazante que fuera, podía afrontarse sin perderse en el proceso. El vínculo entre ambos se consolidó silenciosa pero profundamente. No era solo protección ni gratitud, era respeto y confianza mutuos forjados bajo extrema presión. Cada mirada, cada gesto, reforzaba la comprensión de que los unían decisiones difíciles y riesgos compartidos. En los días siguientes, la rutina regresó tímidamente, casi imperceptiblemente. La ciudad observaba desde la distancia, consciente de que algo había cambiado. El miedo dio paso a una cautelosa curiosidad. Mateo y Lucía ya no eran solo individuos aislados. Eran símbolos silenciosos de resistencia. Las subtramas se resolvieron satisfactoriamente. Tomás quedó a salvo con su familia, fuera de peligro. Esteban reanudó discretamente su oficio, ayudando cuando podía sin exponerse. Los hombres de Raúl se retiraron, conscientes de que el territorio y la resistencia tenían ahora un equilibrio impredecible. La granja, marcada por intensos acontecimientos, permaneció en pie. Cada estaca torcida, cada pared agrietada, contaba una historia de lucha y superación. No había glamour ni heroísmo exagerado, solo la realidad de quienes se enfrentan al peligro y aprenden a dominarlo. Mateo y Lucía comenzaron a planificar el futuro, aún cautelosos, aún conscientes de que San Jacinto no perdona el descuido. Pero, por primera vez, había espacio para la esperanza. La supervivencia no era solo física, sino también emocional. El dolor y el miedo que los habían acompañado desde el lejano camino se habían transformado en fuerza, cariño y determinación compartidos. El final no fue definitivo, pero sí satisfactorio. Habían enfrentado lo peor, mantenido su integridad y aprendido a confiar plenamente el uno en el otro. El desierto seguía siendo implacable, pero ahora no eran solo supervivientes. Eran protagonistas de su propia historia, capaces de escribir los siguientes capítulos sin ser meros peones en un juego controlado por otros. Meses después, la finca San Jacinto estaba silenciosa, pero llena de vida. Lucía atendía a las cabras con una mirada serena, ahora marcada por la confianza, no por el miedo. Mateo inspeccionaba cercas y campos, pero sonreía con una ligereza sin precedentes. El pasado aún existía, lejano y amenazante, pero ya no dictaba sus vidas. El desierto, testigo de noches tensas, ahora parecía más un aliado que un enemigo. Ambos sabían que surgirían nuevos desafíos, pero también sabían que juntos podrían afrontarlos. Su historia seguía abierta, lista para nuevos capítulos, pero el presente ya era un triunfo silencioso de coraje, confianza y supervivencia. Si te cautivó la historia de Mateo y Lucía, comparte esta historia e inspira a otros con la fuerza y el coraje que surgen incluso en las situaciones más peligrosas. Comenta abajo con tu opinión sobre las decisiones de los protagonistas, los desafíos que enfrentaron y el sorprendente resultado que lograron. Queremos saber cómo reaccionarías ante situaciones extremas como esta. Y no olvides suscribirte y seguir nuestras próximas historias de coraje, misterio y emoción intensa, porque cada narrativa trae lecciones inesperadas y momentos conmovedores. Tu opinión es parte de este viaje.